Bien, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones, qué bueno que nosotros podemos estar reunidos como iglesia. Qué bueno que nosotros podemos utilizar este medio de gracia que el Señor nos da en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos socialmente difíciles, los cuales no tenemos la misma libertad que teníamos en tiempos atrás. Pero gracias al Señor que a pesar de y en su gracia nosotros podemos estar reunidos por este medio. Veo que aquí estamos algunos hermanos ya conectados, estaban escuchando la música, dando tiempo a los hermanos que se puedan conectar y así cumplir con nuestro propósito, que es que el mensaje de la palabra se pueda compartir con nuestros hermanos y amigos que nos puedan ver. Y damos gracias al Señor por este día. Ahí veo que Helen está conectado Jason, Arnie, Yaniris, Lisandra. Nuevo Pacto también está conectado ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mis hermanos, vamos a dar inicio con nuestro tiempo. Yo quiero comenzar orando a nuestro Dios, que Dios sea quien guíe este tiempo. No solamente a mí, que voy a estar predicando la palabra del Señor, sino a ustedes que están ahí desde sus casas, escuchando el mensaje. Que el Señor también prepare sus corazones para que reciban la palabra del Señor con mansedumbre. Vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Dios y Padre bueno, gracias por este momento que usted nos concede. Gracias, Señor, por este día que usted nos da. Gracias, Padre bueno, porque usted nos permite como iglesia reunirnos una vez más a través de estos medios, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de la situación en la cual vivimos, usted nos ha guardado y nos ha preservado. Y Padre, estamos contentos con el cuidado que usted ha tenido para con nosotros. Padre, yo quiero pedirle que usted bendiga este tiempo, bendiga, Padre, su palabra. Bendiga, Señor, Padre eterno, cada hermano y amigo que está en sus casas, está en su casa viendo, Señor, esta transmisión. Padre, que usted prepare sus corazones para que puedan recibir la palabra del Señor con mansedumbre, con agrado, Dios, y que sea usted quien hable, Señor, en esta mañana a sus corazones. Ayúdeme, Señor, a predicar su palabra y que mi humanidad no se interponga, Señor, a expresar la gloria de su palabra en este día, Señor. Que sea usted quien me use, Padre, y que me dé la gracia para yo predicar su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros hemos estado presentando la carta de Santiago, y nuestro hermano Miniel la semana pasada y semanas anteriores estuvo hablándonos en Santiago capítulo 3, desde el verso 13 al verso 18, donde nos estuvo presentando dos sabidurías totalmente antagónicas, totalmente contrarias. Y número uno, estuvimos viendo la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría celestial, la sabiduría divina, y Miniel estuvo hablándonos acerca de eso. Pero también nosotros vimos la sabiduría terrenal, la animal, la diabólica, la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y nosotros pudimos aprender allí en el capítulo 3 de Santiago, en estos versos, que mi vida va a ser caracterizada por un comportamiento, ya sea bueno o sea malo, dependiendo el tipo de sabiduría que yo esté implementando en mi vida cristiana. Nosotros estuvimos viendo
que si yo en mi vida aplico la sabiduría divina, la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de Dios, entonces yo voy a tener una vida que evidencie la fe que yo profeso. La fe en Jesucristo va a ser evidenciada solo si nosotros implementamos una sabiduría celestial en nuestras vidas. Por el contrario, nosotros pudimos ver que una sabiduría terrenal, animal y diabólica nos va a llevar a nosotros a tener rasgos característicos de un incrédulo. Y los resultados de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice aquí en el capítulo 3, verso 16 de Santiago, dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Repito, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos son los resultados que Santiago nos habla de la sabiduría terrenal que se muestran en el capítulo 4 que nosotros vamos a estar considerando en este día. Y por eso es que Santiago comienza presentando una panorámica de estos creyentes que nosotros pudiésemos interpretar al leer estos pasajes que Santiago está hablando con un grupo de incrédulos que no han conocido a Dios. Pero ese no es la verdad aquí. La verdad es que se está dirigiendo a un grupo de cristianos con una vida espiritual en una condición deplorable, en una condición pésima de su vida espiritual. Y por eso él comienza con una pregunta para explicarles el origen de esas guerras y esos pleitos que se estaban dando en la vida de cada uno de estos creyentes. Y nosotros vemos aquí que Santiago comienza diciendo lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Vemos aquí, mis hermanos, que Santiago presenta una panorámica problemática en estos creyentes. Es una situación que se está presentando difícil, ya que ellos están combatiendo entre ellos y están peleando entre ellos mismos. Y yo quiero titular en esta mañana este mensaje de la siguiente manera: el origen de los conflictos, los resultados de la sabiduría terrenal. Repito el título: el origen de los conflictos, los resultados de la sabiduría terrenal. Mucho se ha hablado de teorías humanistas que exponen y quieren dejar por entendido que la maldad del hombre radica en el medio social en que vive, o que el hombre es bueno en esencia y que su maldad simplemente es un resultado de un grupo de factores externos que no tienen que ver con su esencia o con su propia naturaleza. Pero vemos aquí que Santiago presenta una condición de guerras y pleitos, y Santiago no les dice que esos pleitos y esas guerras vienen de la situación social en la cual ellos están viviendo o la condición económica que puedan estar atravesando, sino que Santiago va al punto del problema, al eje o lo que motiva estas guerras y estos pleitos, que es el corazón del hombre. Y es ahí que nosotros tenemos que hacer un alto y ver que la maldad del hombre no sale o no viene de fuera, sino que sale de adentro.
Y Santiago hace una pregunta para explicarles a ellos el origen de lo que ya él le dijo en los versos anteriores del capítulo 3. Vemos aquí que él nos dice en el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no se enorgullezcan ni mientan contra la verdad. Ese no es el evangelio que ustedes han aprendido. Y nosotros vemos que ese no es el evangelio, no es el evangelio de Cristo, y lo podemos ver a la luz de otros pasajes en las Escrituras. Nosotros vemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 13, verso 11, lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si nosotros vemos ahí la situación de guerra que se presenta entre estos creyentes cuando Santiago nos dice de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros. Eso es totalmente antagónico al propósito real o a la finalidad del evangelio. Pero también Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Las características que el creyente debe de tener en la vida cristiana para mostrar también un evangelio como es digno de ser mostrado es muy diferente a la que estos creyentes estaban teniendo aquí en esta ocasión que estamos presentando en estos versos. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estos creyentes estaban teniendo un estado armado de guerra y pleitos entre ellos. Era un asunto constante en lo cual ellos peleaban entre ellos mismos. Esto no es una guerra entre impíos o personas que no han conocido a Dios, sino que es una guerra entre personas que ya han conocido a Cristo. Y por eso es que nos resulta hasta extraño ver un panorama de esta manera, en la cual nosotros decimos como, pero ¿cómo puede ser eso posible? Pero sí es posible, por nuestra maldad de nuestro corazón. Y fíjense cuál es el origen que Santiago les dice a ellos que es de estas guerras y estos pleitos. Fíjense. Continúa haciendo otra pregunta, y es una pregunta retórica porque tiene su respuesta en sí misma, o es la misma respuesta a la pregunta. Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y cuando se refiere a pasiones, se refiere a los deseos del corazón, se refiere a los deseos de nuestra carne, se refiere a ese deseo inmenso de satisfacer mis placeres, de satisfacer lo que yo quiero. La palabra pasiones aquí viene de la palabra hedonismo, que significa buscar el fin, buscar el bien o la satisfacción personal como fin último. En otras palabras, que buscar mi satisfacción y mis deleites personales sería el propósito por lo cual yo estoy viviendo. Otra definición que se argumenta de la palabra hedonismo es que busca el bien y la satisfacción personal por encima de todas las cosas, independientemente que vaya en detrimento de lo colectivo o del cuerpo de Cristo en general. Esta palabra que se traduce en esta ocasión como pasiones, que viene de la palabra hedonismo, aparece varias veces en el Nuevo Testamento y nosotros podemos ver alguna. Una de ellas está en Lucas capítulo 8, verso 14. Dice la palabra del Señor allí: la que cayó entre espinos, esto es
Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Vemos la relación allí de la palabra placeres de la vida o hedonismo, que tiene como resultado objetivos o propósitos totalmente distintos al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos ver también otro pasaje, Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y nosotros vamos a ver la relación que tiene este pasaje. Vamos a ver cuánto combina estos pasajes que hablan también de pasiones diversas con nuestro tema, que es el origen de los conflictos, los resultados de una sabiduría terrenal. Nosotros vamos a ver eso según vayamos desarrollándolo. Yo quiero que nosotros veamos que Santiago ya les había dicho a ellos en el capítulo 2, verso 8, que si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Estamos viendo la contraposición de estas guerras que estos creyentes y estos pleitos que estos creyentes estaban presentando con el propósito real del evangelio o la esencia misma del evangelio. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero en este momento, estos creyentes no estaban amando a su prójimo como a sí mismo. De hecho, el problema era que se estaban amando demasiado a sí mismos. Ese es el problema ahí. Ellos estaban amándose a ellos más que a cualquier cosa. Y el punto es que ellos estaban buscando los placeres de sus pasiones por encima de cualquier cosa, y no importaba que eso ocasionara problemas entre ellos. Noten que el origen de estas pasiones no radica en un factor externo, sino que Santiago nos dice aquí que estas pasiones son las que combaten en vuestros miembros. Y la idea es que guerrean duramente en nuestros miembros, tratando de ganar, es el lado de la carne de nosotros, tratando de satisfacerse a como dé lugar. Y Pablo nos muestra un poquito más detallado esto de las guerras en nuestros miembros. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7 y vamos a leer algunos versos allí que nos van a ilustrar un poquito acerca de esta guerra que tiene el creyente con sus miembros o con su carne, ya que el espíritu a la verdad quiere agradar a Dios, como nos dice Mateo 26:41, pero la carne es débil. Y vamos a ver ese verso en unos momentos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo comienza o sigue presentando aquí la lucha que se tiene entre la carne, o podríamos decirlo, entre la nueva naturaleza y el viejo hombre con la carne. Vemos también en el verso 21 que se nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley, verso 23, en mis miembros, escuchen bien, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una vez más,
Pablo describe aquí la lucha titánica que él tiene que tener, o que el creyente tiene que tener con sus miembros, y el deseo de agradar a Dios. Por eso es que Pablo sigue diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo que su carne realmente se inclina a lo malo. Y es el punto que les dice Santiago a ellos. Estos pleitos y estas guerras que ustedes están teniendo, eso viene de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. En otras palabras, ustedes son responsables de estas guerras y estos pleitos que ustedes están teniendo entre ustedes mismos. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra del Señor nos manda a estar en vela, a estar atentos y en oración, porque nuestra carne es débil. El deseo de agradar a nuestro Dios está ahí, pero nuestra carne dice no y se opone y quiere ser satisfecha por encima de cualquier cosa. Y esto es a lo que se refiere la palabra hedonismo, de donde viene la palabra que se traduce aquí como pasiones. Y nuestro punto número 2 en este día es el egoísmo como eje del problema, el cual se encuentra en el verso número 2. Dice la palabra del Señor: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nosotros vemos aquí el hombre tratando de luchar y de combatir para satisfacer todos sus deseos, sus placeres de la vida, sus placeres de su interior, de sus pasiones, por encima de cualquier cosa. Y esta lucha tiene algunas características. Este deseo de satisfacerlo en este verso número 2 tiene algunas características, y yo quiero que veamos algunas de estas características en el día de hoy. Pero quiero que leerles la versión la traducción de la Biblia de las Américas, ya que nos arroja un poquito de luz y nos más o menos organiza esto que vemos aquí en el verso número 2. Yo quiero leérselas para así explicarles esta parte. Dice la palabra del Señor en la versión de las Américas, dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Vemos aquí que cuando lo leemos de esta manera está un poquito más claro, ya que estos creyentes estaban luchando tan fuerte para obtener sus placeres que tenían en consecuencia actos. Número 1, quiero que veamos una característica en este verso número 2, o una característica de esa lucha. Esta lucha por satisfacer sus pasiones era incontrolable. La característica de la traducción de la palabra codiciáis allí significa un deseo o un anhelo por tener lo que no se tiene, de tal manera o a tal punto que llega a ser incontrolable. Y es por eso que era tan incontrolable que por eso terminan matando a sus hermanos en Cristo. Matando a sus hermanos en Cristo. Y la verdad es que Santiago no está expresando allí una muerte física, pero la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, verso 21, que aquel que ha odiado a su hermano en su corazón, que lo ha matado en su corazón, pues ya ha ejecutado el hecho. Vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 21 al 22.
oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos aquí que no solamente el hecho de cometer asesinato físico, homicidio físico, sino que el hacerlo en tu corazón ya has ejecutado el hecho, como nos dice la palabra de nuestro Dios. Y esta codicia que ellos estaban teniendo hacia los bienes en general y hacia los bienes de los demás estaba logrando que ellos mataran a sus hermanos en Cristo, que mataran a sus hermanos en Cristo, independientemente sean hermanos de un mismo cuerpo de Cristo, hayan sido salvos también y son coherederos de la gracia. No, es muerto que lo quiero primero. Entonces, vemos como punto número 2 de este verso, vemos la mano soberana de Dios estorbándole para que consideren lo que ellos estaban anhelando. Miren lo que dice aquí en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis. Dios soberanamente les estaba estorbando, ya que Dios sabía y conocía su corazón y estaba clarísimo de que lo que ellos querían no era lo que le convenía. Y ellos estaban deseando con un corazón perverso las cosas, los placeres de la vida. Vemos que también como consecuencia a el estorbo de Dios y la vida deplorable de ellos, en vez de ellos reflexionar y decir, pero ¿por qué Dios no me está dando esto? ¿Por qué Dios no me está permitiendo aquello? No, lo que ellos están haciendo es que arden de odio hacia sus hermanos en Cristo. Ellos están odiando a sus hermanos en Cristo porque ellos no tienen lo que quieren. Y es por eso que esta palabra se traduce como unos celos amargos incontrolables hacia sus propios hermanos en Cristo. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí es que no solamente ellos querían satisfacer sus placeres que viniesen a su imaginación, aunque no lo tuviesen otros hermanos, sino que ellos querían lo que los demás hermanos tenían. Y el punto aquí es crucial porque ellos no solamente querían lo que los hermanos tenían, sino que ellos querían también que ese hermano no lo tuviera. No solamente querían lo que el otro hermano tenía, sino también que ese hermano no lo tuviera. Ese es el punto aquí. Entonces, vemos una vez más que Dios en su misericordia les estorba nuevamente y no lo consiguen. Ellos codician algo y no lo consiguen. Tienen envidia de lo que tienen los demás y no lo consiguen. El Señor nuevamente les está estorbando como un medio de gracia para traerlos a reflexión. Y ellos no pueden reflexionar por su condición deplorable que están teniendo en su vida espiritual. Ellos no están entendiendo qué es lo que Dios le quiere decir soberanamente, haciéndole de estorbo. Entonces, vemos que como consecuencia a que Dios les ha estorbado y ellos no lo consiguen, entonces eso trae lo que dice aquí el verso 2 en la parte final, donde dice: sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Vemos aquí cómo el egoísmo del hombre, vemos cómo el egoísmo de estos creyentes era la causa o el eje de lo que vemos en el verso 1, verso 1 del capítulo 4, sí.
dice de dónde vienen las guerras y los conflictos. Estas guerras y estos conflictos vienen de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros. Porque el egoísmo que ellos están teniendo es tan grande que en vez de reflexionar sobre que Dios los está estorbando y no les está permitiendo conseguir lo que ellos quieren, ellos terminan en otra área, terminan en guerras y en combates. Y ese es el punto. Por eso es que Santiago les dice a ellos en el verso 3, vamos a verlo, perdón, en el capítulo 3, le dice, porque si tenéis celos amargos y contención, que es exactamente lo que está describiendo el capítulo 4. Si tenéis celos amargos y contención, no se enorgullezcan de eso, no se enorgullezcan, ni mientan contra el evangelio, porque no fue así que aprendieron a Cristo, como nos dice la palabra del Señor. Ese no es el propósito del evangelio. Y ellos están teniendo una codicia, una avaricia. Ellos están teniendo una sed por satisfacer sus placeres y sus pasiones, que están olvidando el propósito del evangelio. Por eso es que él le dice, si ustedes tienen celos amargos, no se jacten y no mientan contra la verdad. Por último, en este punto, vemos que ellos se habían desviado tanto de los caminos del Señor que habían optado por obtener lo que ellos estaban buscando por otro medio que no fuese el pedirle a Dios. Vemos aquí que ellos, en vez de orar a Dios para pedir los beneficios que ellos estaban buscando, ellos prefirieron olvidarse de Dios y buscar por otros medios el obtener esa satisfacción personal. A manera de conclusión, en esta parte podemos ver que los resultados de una sabiduría terrenal se explican claramente en el verso 16, dice, del capítulo 3, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa o toda obra mala. Exactamente esta perturbación y todas esas obras malas de odio, de avaricia, de homicidio en el corazón, es lo que vemos en el capítulo 4. Santiago viene plasmándole a ellos que tal sabiduría terrenal, animal y diabólica solo tiene perturbación y toda obra mala en la vida del creyente. Hasta hoy, o por hoy, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la semana que viene vamos a ver la continuación de este pasaje, en el verso 3 en adelante, cuando nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero yo quiero dejarles con algunas preguntas de reflexión para nosotros mismos. Quiero dejarles con algunas preguntas de reflexión, de manera tal que nosotros podamos analizar cómo está nuestra vida ante este tema. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de sabiduría estoy implementando en mi vida cristiana? Ya vimos que estos eran creyentes y estaban aplicando sabiduría terrenal, animal y diabólica, y vimos las consecuencias que trae esto en esta congregación. El punto es, ¿qué sabiduría estás aplicando tú en tu vida? ¿Estoy viviendo mi vida cristiana como es digno, usando la sabiduría celestial, sabiduría que viene de Dios? ¿O estoy siendo como uno de esos creyentes a los cuales escribe Santiago, que estaban utilizando sabiduría terrenal? Pregunta número 2. ¿Estoy buscando mi satisfacción personal por encima del bien colectivo o por encima del bien grupal? Número 3.
¿Estoy amando a mis hermanos como a mí mismo? ¿Estoy haciendo uso de ese mandamiento que el Señor nos dejó? De amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y número 4, ¿estoy mostrando el amor de Cristo en los demás, a los demás? ¿Estoy mostrando yo ese amor de Cristo del cual Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 8, finalmente sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables? ¿Estoy yo mostrando esa parte? ¿O estoy siendo el producto de usar la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos ayude a nosotros reflexionar y ver qué tipo de sabiduría estamos utilizando. Y que veamos este tiempo que soberanamente Dios nos ha prestado, que nos ha orquestado como mundo, como nación, como pueblo, para que nosotros despertemos y abramos nuestros ojos y veamos qué Dios quiere decirnos o en qué Dios quiere llamarnos la atención. Como Santiago, usando palabras contundentes con estos creyentes, quería que ellos despertaran y entendieran que la condición en la cual ellos estaban era una condición pésima. Oremos a nuestro Dios. Padre bueno y santo Dios, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Señor, que sea usted quien aplique su palabra a nuestros corazones y que sea, Padre, usted quien nos ayude, Padre, Señor, a tener vidas que sean dignas de creyentes, Señor, y que nosotros podamos ejemplificar la sabiduría de lo alto en nuestra vida de cristiano. Y si hay algún amigo que está escuchando este mensaje y que no le ha conocido, Padre, que pueda venir a sus pies, que pueda venir en arrepentimiento a Cristo, Dios, y usted, Señor, sea quien imparta salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.